quiero compartir con ustedes un mensaje especial, como todos, que quiero estar proyectando por aquel lado. Muchas veces se nos ha contado historias. A los niños les gustan las historias. Gran parte de mi fe lo debo a las historias que como niño escuché. Pero como dice el apóstol Pablo, hermanos, llega un punto en donde la madurez del cristiano debe ser tal que las historias deben empezarse a hacerse más sólidas. Y este es el pensamiento del apóstol Pablo. Así que esta historia que te voy a contar hoy es un tanto diferente. Y esta historia se relaciona, mis hermanos, con la historia del pueblo de Dios, del cual tú eres parte. Ha vivido desde los tiempos de la antigüedad hasta nuestra época y hacia el futuro. Es la historia del pueblo de Dios. Este mensaje tiene que ver con una historia que es la historia del plan de salvación y cómo se conecta con esa historia que te acabo de decir, la historia del pueblo de Dios. Yo no sé cuántos lo ven así, pero a mí me hace pensar en esto. A mí me apasiona saber de la historia de mis hermanos y lo que han vivido en tiempos atrás, tiempos antiguos. Hermanos, ¿cómo padecían los valdenses? Despeñados por defender la verdad. Una verdad que ahora está en nuestras manos, hermanos, que muchas veces sobajamos o le quitamos la autoridad que la palabra tiene. Ya a mis 40 años me enteré de un par de historias respecto a mis padres que me llenan de gozo porque al final del día tú volteas y ves qué es lo que ha construido tu propia historia. Me empecé a interesar en el árbol genealógico, me enteré una historia triste de mi mamá, un milagro que en una ocasión de niña no tenía calzado y que por alguna razón se encontró un par de zapatos nuevos. Ella andaba descalza y se los puso. También me enteré de una historia de mi papá, yo no sabía, ya casi a los 40 años, él perteneció a un grupo y tocaba el bajo sexto, hermanos. Y yo nunca lo sabía hasta que llegué por ahí de los 40 años. El grupo se llamaba Lira Criolla. Conocer un poco de la historia de tu familia te ayuda también a reflexionar y darle valor a lo que vives en la actualidad. Y bajo ese contexto yo quisiera presentarte el siguiente tema. Vamos a ver 3 capítulos del libro de Apocalipsis, hermanos, pero no se preocupen, los vamos a sintetizar de una forma que sea totalmente digerible. Capítulo 4, 5 y 6 de Apocalipsis. Vamos a situarnos en estos capítulos, mis hermanos. Yo quisiera que abras tu Biblia, porque cualquier historia que yo pueda contar va a ser irrelevante si no la cuento con la Biblia abierta. Hermanos, quiero que piensen en un anciano ya casi de 90 años, entrado en edad en una isla, aparentemente olvidado de la nada y recibiendo una visión. Aquel con quien había caminado a la orilla del mar de Genesaret, le estaba hablando de otra manera diferente. Ahora le estaba dando una visión. No sé si me puede pasar otro micrófono. Estoy hablando del apóstol Juan. Y el apóstol Juan, hermanos, estaba ahora en visión. Y a pesar de que vamos a iniciar con el capítulo 4, yo quiero que recordemos que en el capítulo 3, el Señor Jesús, que es descrito en Apocalipsis capítulo 1, que está hablando con Juan, le lleva a la tierra a ver asuntos de la tierra. Capítulo 3. ¿A qué me refiero? Le empieza a hablar de las iglesias. Le dice, Juan, mira lo que observa lo que ocurre en la tierra. Pero a partir del capítulo 4 hace cambiar la visión de Juan, que estaba sobre la tierra y los acontecimientos de la tierra, y le hace voltear hacia el cielo. Le dice, Juan, ahora necesito que veas los asuntos celestiales. Entonces Juan es llevado en visión, capítulo 4,
y empieza a ver algunos acontecimientos sorprendentes. Y debo decir que en ocasiones los autores, cuando se esfuerzan en repetir un concepto, es porque es muy importante, hermanos. Y lo he dicho otras veces, cada vez que un concepto se repita en la Biblia, ojo, detente, porque el Señor te quiere decir algo. Y encontré que en el capítulo 4, al menos 14 veces se repite la palabra trono. Y es que lo que estaba a punto de ocurrir en el capítulo 4 era que un suceso de entronamiento estaba a punto de ocurrir. Y quiero narrarte lo que pasaba en esta escena. En la escena que ve Juan y es llevado al cielo, olvídate los asuntos terrenales, ahora le dice Dios, le dice Jesús, quiero que veas lo que está ocurriendo en el cielo. Y en el cielo está Dios Padre. Y si tú lees el pasaje, dice que había uno, ese es Dios, pero es Dios Padre. ¿Y cómo sabemos que es Dios Padre? Dice que tenía apariencia de jaspe y de cornalina. ¿Sabes que la apariencia del jaspe y de la cornalina es roja? ¿Qué acaso no se define a Dios como fuego consumidor? Una y otra vez a Dios Padre se le relaciona con el fuego consumidor. Entonces Juan empieza a ver a Dios Padre. No estaba el Hijo. Y empieza a voltear Juan y empieza a ver también que hay 24 tronos. Y empieza a observar Juan y en esos 24 tronos había 24 ancianos. Y en ese contexto había un trono y alrededor del trono había un arco iris. Lo que estaba viendo Juan, hermanos, porque este libro es altamente simbólico, el arco iris alrededor del trono es el símbolo del cumplimiento del pacto. En el capítulo 4 se describe que estaba a punto de confirmarse un asunto importantísimo del pacto de Dios con nosotros. El trono en la Biblia es un sinónimo de autoridad y de poder. Dentro de estos tronos había 24 ancianos y yo te quiero contar dos acepciones o explicaciones adventistas que se da referente a los 24 ancianos. Una primera posición, y esto es contenido de eruditos adventistas, es que esos 24 ancianos son aquellos que resucitaron en torno a la resurrección de Jesucristo, como primicias fueron llevadas al cielo. Pero otra acepción que también algunos eruditos adventistas proponen, y que de hecho es la que yo considero que es la correcta, pero yo ¿quién soy? Se los dejo también para estudio. Esto no tiene nada de malo. Somos una iglesia que lleva el razonamiento bíblico. Esta otra posición es que esos 24 ancianos son representantes de otros mundos que nunca cayeron. Y a quien esté interesado le puedo compartir contenido de Elena de White donde habla sobre esto. Es interesante. Pero ¿qué más hay ahí? Dice que hay, espero que estés leyendo en el capítulo 4 porque no me creas todo lo que te digo. Dice que hay 7 espíritus de Dios. Hermanos, cuando en un libro simbólico se habla de 7 espíritus de Dios, no estamos diciendo que existan 7 espíritus santos. Lo que estamos diciendo es que el número 7 explica una razón bien sencilla. Y es que el 7 sí es significado de totalidad, perfección, sobre todo esas dos, totalidad, perfección. Lo que está diciendo es que allí está presente el Espíritu Santo, en su plenitud, en su totalidad y en su perfección. Sigue observando Juan y hay 4 seres vivientes que me da a pensar que son serafines porque tienen 6 alas. Estos serafines, uno tiene cara de león, otro tiene cara de buey, otro tiene cara de águila como volando y otro tiene cara de humano. Esto, mis hermanos, habla de la plenitud de la creación de Dios. Y estos serafines están preparando la adoración en ese lugar con los demás ángeles. Mis hermanos, para concluir con el capítulo 4, lo que está ocurriendo allí es que se está preparando el lugar porque algo importantísimo está a punto de pasar.
Está Dios Padre, pero no está Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús en ese momento estaba en la tierra a punto de morir. Jesús estaba por ser entronizado en la tierra, en el cielo. En la tierra Jesús estaba a punto de cumplir su pacto. Y el capítulo 4 describe cómo se está preparando el lugar y el contexto para que entonces sea entronizado el Hijo de Dios. Llama la atención también que al final del capítulo 4 se exalta y se le da dignidad a Dios Padre como creador. Yo quiero decir algo antes de pasar al capítulo 5. Si decimos que en el capítulo 4 a Dios Padre se le dice eres digno porque eres creador, ahora vamos a entrar al capítulo 5 y hay otra mención de dignidad ahora para Jesucristo y ahorita lo van a notar. Pero antes de eso debo decir lo siguiente. Yo quise resumirlo en dos tipos de dignidades. Todos en esta iglesia, tú y yo, poseemos dignidad. A eso yo le llamo dignidad primigenia. Y es un tema que les comentaba en otra iglesia que he discutido mucho, por ejemplo, con las personas que están a favor del aborto. El niño en el vientre, el niño por nacer, posee dignidad. Y eso considero yo es irrefutable. Y es que la vida inicia desde la concepción. La concepción es un hilo ininterrumpido hasta la muerte. En eso creemos, hermanos. No sé si a alguien le esté sorprendiendo aquí, pero en eso creemos bíblicamente. Esa, hermanos, es la dignidad asignada y se le llama dignidad primigenia. Hay otro tipo de dignidad, que es la dignidad meritoria. Eres digno porque lo mereces o porque hiciste algo que merece que te condecoren, que te den algo, que te deleguen alguna actividad. Entonces, dicho esto, hermanos, Juan lo que estaba viendo era algo así. Nada más imagínate que no está Jesús todavía. Había un lugar, porque la Biblia está cargada de mensajes en donde se le dice al Señor, donde se le dice a las personas que el Señor Jesús llegaría el momento en que ascendería a los cielos y se sentaría ¿en dónde? A la diestra del Padre. Capítulo 4, están preparando el lugar porque Jesucristo está abajo, a punto de morir, y van a recibirle para recibir trono, poder y gloria. Capítulo 5, hermano, ahora sí. En el capítulo 5, el autor, que es Juan, exalta esta palabra, hermanos. La palabra dignidad aparece al menos 4 ocasiones. Y vamos a ver cuál era el asunto tan importante que estaba por pasar. Hermanos, lo que estaba a punto de pasar era que, y Juan lo está viendo en visión, capítulo 5, dice que Juan sigue allí en el cielo y que observa y hay uno sentado, que es Dios Padre, ya dijimos, y tenía un rollo en su mano, hermanos. Pero adivinen qué. Juan sabía, según la tradición que él había vivido, que los únicos que eran capaces de abrir sellos eran aquellos que poseían cierta autoridad y cierta dignidad meritoria. No cualquiera podía romper los sellos. Y era un asunto tremendo, hermanos. ¿Por qué tremendo? Dice Elena de White que era la historia de la providencia de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia, era lo que contenía ese libro que estaba sellado. ¿Era importante? Era muy importante. Tan importante que en el pasaje del capítulo 5 se le ve a Juan llorando. Y dice que estaba llorando, porque el pasaje también dice que nadie, y esto es significativo, ni en el cielo ni en la tierra era digno de abrirlos. Hermanos, ojo lo que estamos diciendo acá. Nadie en el cielo, ni siquiera Dios Padre. Nadie en el cielo, ni siquiera un ángel poderoso. Gabriel, nadie. Y Juan estaba llorando. Pero en ese momento,
escucha una voz que le dice: no te preocupes, Juan, porque el león de la tribu de Judá, y aquí entra el personaje que en el capítulo 4 estaban esperando, ahora en el capítulo 5, Jesús ya llegó al cielo. Y yo no te tengo que contar la historia, hermano, de cómo murió Jesús y cómo fue inmolado como un cordero perfecto en la tierra, y cómo después de morir se resucitó, se le presentó a las mujeres y a otras personas y duró 40 días en la tierra. Y después de ese tiempo ascendió al cielo, Hechos capítulo 1, y estaba a punto de acontecer algo. Pero en ese momento, capítulo 5 de Apocalipsis, Jesús ya estaba en ese lugar que se le había preparado. Entonces se le dice a Juan: no te preocupes, no llores, porque el león de la tribu de Judá, ¿sí?, la raíz de David, ¿sí?, él es el indicado para abrir los sellos. Hermanos, ¿por qué se identifica a Jesús como león? El león es sinónimo de poder, de autoridad. Eso significa, mis hermanos, ¿por qué se le identifica así a Jesús? Por la manera como obtuvo el triunfo y la victoria. Porque más adelante pasa algo curioso. Primero Juan nada más está escuchando y le hablan de un león que él es el único capaz, el que es digno, no se les olvide, de abrir esos sellos. Pero cuando Juan voltea, ya no está escuchando, sino que ahora ve. Y ahora ve un símbolo diferente. Dice que en medio de la escena que vimos aquí, en medio ahora Juan ve a un cordero como inmolado. ¿A quién representa ese cordero como inmolado, hermanos? A Jesús. Pero mientras que el león representa la manera como obtuvo victoria Jesús, el cordero representa lo que hizo. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Qué hizo? No opuso resistencia, caminó hacia el atrio y fue sacrificado. Y Juan empieza a ver, y la escena se empieza a poner interesante, porque ahora sí hay alguien que es digno, que posee esta dignidad meritoria para abrir estos sellos. Dice: el que está sentado, el ángel fuerte que pregona a gran voz, uno de los ancianos que dice: no llores, dice, el león y el cordero, que son dignos, van a abrir este libro que está sellado. ¿Qué más hay ahí? Bueno, hay algunos símbolos que te los quiero decir antes de pasar con el capítulo 6. El primer símbolo que llama la atención es que de nueva cuenta se vuelve a hablar de los 7 espíritus, que es el Espíritu Santo. Pero nota que algo bien interesante y bien bonito, que cuando leas este capítulo ahora lo tienes que leer así. Dice que allí estaba los 7 espíritus, que es el Espíritu Santo de Dios, que es enviado a toda la tierra. Te lo quiero decir históricamente. Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo. Cuando Jesucristo es entronizado en el cielo y cuando es embestido con las ropas sacerdotales para iniciar su rol como sumo sacerdote, en ese momento, mis hermanos, el Espíritu Santo descendió a un lugar en Jerusalén. El día de Pentecostés. De esto hay mucho contenido, es producto de otro tema, pero de eso está hablando. Dice: los 7 espíritus de Dios que son enviados a toda la tierra. Es decir, en ese aposento alto ocurrió algo sorprendente. Y Juan sigue mirando y dice que estaban esos 7 espíritus de Dios, que es la representación del Espíritu Santo, que son enviados a Pentecostés. Y dice: con tu sangre nos has redimido, se le dice al final del capítulo, para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hermanos, en el capítulo 4 se declara la dignidad a Dios Padre por su característica de creador. En el capítulo 5 se declara la dignidad a el Hijo como redentor. Ahora sí, quiero que observen esta cita, hermanos, y que entendamos un poco la historia que estamos contando.
Dice Ranko Stefanovic, es un profesor de Andrews que me gusta mucho leer. Dice que la visión de los capítulos 4 y 5 brinda una exploración panorámica del gran conflicto. Por ello, al igual que en Apocalipsis 12, la escena de los capítulos 4 y 5 representa simbólicamente ¿la qué? La historia del plan de salvación, comenzando con el ministerio de Cristo en la tierra, hermanos. Cuando Cristo inicia su ministerio en la tierra, empieza una historia que tú y yo tenemos que conocer, pero que no solamente tenemos que conocer, que tenemos que testificar y predicar a otros. Dice el capítulo 6, que es con lo que vamos a concluir, trata del pueblo de Dios en proceso de obtener la victoria para poder compartir el trono con Jesús. Capítulo 4, se está preparando un lugar. Capítulo 5, llega Jesucristo y es entronizado. Se alaba, se le da la honra, se le da la gloria. Capítulo 6, yo te quiero decir algo. Cada vez que en mi juventud alguien me decía que se iba a hablar del capítulo 6, yo ponía una cortina como las que hay en los negocios y me bloqueaba. Otra vez, esas cosas revueltas, no cuenten conmigo. Pero en muchos sentidos, hermanos, yo descubrí que era por pereza. Porque el mensaje de Dios, dice la misma palabra de Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios, pero no dice que solamente hasta Judas. Dice toda la escritura. Y los asuntos que están en Apocalipsis es un mensaje especial para estos tiempos. Lo que te quiero decir, hermanos, es que en el capítulo 6, que es con lo que vamos a terminar, habla la historia, escúchame, desde que Jesús ascendió al cielo y va hablando una narrativa del pueblo de Dios, cómo va evolucionando y cambiando los sufrimientos, las penas, las glorias, hasta que Jesús viene por segunda vez. De eso habla el capítulo 6, hermanos. Y Dios decidió inspirar a Juan y explicarlo al pueblo a través de símbolos. Eso es todo. Entonces, dicho esto, hermanos, te voy a decir dos cosas antes de iniciar con el capítulo 6. Lo primero es que el capítulo 6 se debe entender, y eso te lo dejo de tarea, leyendo Levítico capítulo 26. Levítico 26 vas a encontrar espada, hambre, pestilencia, y bestias salvajes. En Levítico 26, hermanos, lo que está narrando Moisés es que cada vez que el pueblo de Dios se desviaba del camino o se salía de andar en el camino de Jehová, Jehová les contestaba con espada, con hambre, con pestilencia y con bestias salvajes. Y este mismo lenguaje se repite hacia la interpretación del capítulo 6 y ahorita lo vas a ver. Dice Elena de White que era una manera que Dios tenía en dos sentidos, para asegurar que el pueblo de Dios no perdiese su camino y para recordarle al pueblo de Dios que su hogar no está en la tierra, sino en el cielo. Dicho esto, hermanos, comenzamos con el primer símbolo. Y nos vamos rápido. El primer símbolo es un caballo blanco. Y yo te quiero decir, como te había explicado, que esto va a hablar una historia desde que Cristo asciende hasta que Cristo regresa en las nubes de los cielos. Allí estamos hablando del siglo I, la iglesia de Éfeso. El blanco simboliza en la Biblia pureza, verdad y victoria. Y refuerza el símbolo con el jinete que traía un arco. El arco es un símbolo de victoria. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso? Mis hermanos, era una iglesia donde se predicaba con poder la verdad eterna de Dios y donde muchos eran
conquistados por el evangelio puro de Dios y muchos corazones eran convertidos. Dice la historia que alrededor de 6 millones de cristianos se adherieron a la creencia o al credo cristiano. La predicación tremenda, el pueblo de Dios, muchos de ellos habían sido testigos presenciales de la muerte en la cruz de Jesucristo y empezaba la historia, y eso se representa con el caballo blanco. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, dice, y miré y hay aquí un caballo, el que lo montaba tenía un arco y tenía una corona y salió venciendo y para vencer. Hermanos, el mensaje verdadero de Dios era predicado con poder. Y luego sigue otro símbolo. Este símbolo es un caballo rojo, hermanos. Y les estamos hablando del siglo I al siglo IV. Síganme en la historia porque es importante. El rojo es un símbolo de sangre. Pero es interesante que Dios no mandó una peste sobre su pueblo, sino que le dice a este jinete, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz y que se matasen unos a otros. Mis hermanos, este periodo es un periodo de persecución. Y esta persecución traía sangre. 2 persecuciones en especial. Una en el siglo I, Domiciano, el emperador Domiciano. Otra en el siglo III, Diocleciano. Y la iglesia que operaba en esa época era la iglesia de Esmirna. Si tú lees en Esmirna, porque es paralelo a este mensaje, vas a encontrar que se le da un mensaje a Esmirna y se le dice, resiste, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, porque estaban siendo asesinados. Tremenda persecución sangrienta de Domiciano sobre el pueblo cristiano. Desde el año 303 hasta el 313. ¿Sabes otra cosa que me da mucho gozo siempre transmitir cada vez que predico? La facultad que tiene la Biblia de ser comprobada en la historia. Los datos que te esté dando, hermanos, la Biblia no dice que el emperador Diocleciano, persiguió del año 303 al 313. Nos habla con símbolos. Pero sí dice, tendréis persecución por 10 días. Que en el criterio día por año son 10 años. Y si te vas a la historia, es precisamente la persecución de Diocleciano, año 303 a 313. ¿Y qué más pasaba allí, hermanos? Dice, padeceréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Siguiente símbolo. Estamos hablando ya del siglo IV al siglo VI. Vamos avanzando en la historia. La simbología de este caballo, lo que estaba pasando, hermanos. Si el caballo blanco significaba un mensaje puro, libertad y verdad, el negro significa lo opuesto. El mensaje empieza a corromperse. Ya no hay un mensaje puro. Ya no hay libertad. Ya no se predica con poder como ocurría en Éfeso con el caballo blanco. Y te voy a demostrar por qué. Dice el capítulo 6 del 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, acuérdense, está Dios con el libro en la mano, el cordero como inmolado lo toma y está abriendo los sellos, está explicando la historia del pueblo de Dios. Dice, he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, esto es bien importante, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Hermanos, la época del caballo negro es una época de hambre espiritual. Si en el caballo blanco era abundancia de pan espiritual, ahora es lo opuesto. La simbología que presenta el mensaje con una balanza es un problema de hambre. Pero escucha bien lo que te voy a decir.
2 libras de trigo por 1 denario. El denario era la paga de un día de trabajo. ¿Qué está más caro? 2 libras de trigo por 1 denario o 6 libras de cebada por 1 denario. ¿Qué es más caro, el trigo o la cebada? El trigo era más caro. Hermanos, el símbolo es tan bonito. En la antigüedad, el pan para los ricos era el trigo y el pan de los pobres era la cebada. Y lo que nos está diciendo el símbolo es que era más barata la cebada, porque ahora se estaba dando cebada al pueblo, un pan barato. El mensaje verdadero de Dios del caballo blanco se estaba sobajando, estaba escondido, estaba pisoteado. ¿Lo quieres ver? Datos históricos. En la época del caballo negro. ¿A qué se refiere que el trigo? Tú sabes que en la Biblia el sinónimo o el símbolo de pan es la palabra de Dios. Y si con pan o si con trigo se fabricaba pan y con cebada se fabricaba pan, está hablando del alimento. Pero en un lenguaje espiritual, esto es lo que estaba ocurriendo, hermanos. ¿Qué pasa allí? El trigo está escondido y es sustituido por la cebada. Dicho de otra manera, la verdad es sustituida por la tradición y por el error. Datos históricos, hermanos. Año 313, el edicto de Milán. Un tal emperador que era mitraísta, no tenía nada de cristiano, pero para fines políticos se va del lado cristiano. Y tú y yo sabemos quién era ese emperador. Y empieza, fíjense, pasó algo curioso. Y aquí te voy a decir otro dato interesante. Iglesia de Éfeso, se predica con poder. Satanás trae persecución y mata a los hijos de Dios. Pero algo curioso, cada vez que el pueblo de Dios era asesinado, ¿qué creen que pasaba? Más cristianos había. Y ahora Satanás cambia la estrategia. Dice, esto no me está funcionando. Caballo rojo, ¿verdad? La persecución no me está funcionando. ¿Qué tengo que hacer? No tengo que matarlos literalmente. Tengo que matarlos espiritualmente. Y sustituye al trigo por la cebada. Cuarto caballo. Estamos hablando ya del 6 al 16. Pasan 10 años, hermanos. Yo te pregunto, después de un periodo de hambre, de hambruna terrible, ¿qué sigue? Un periodo de muerte. Pero ni creas que era muerte física, hermanos. ¿Había muerte física? Seguramente sí, pero el énfasis es la muerte espiritual. Algunas versiones hablan de que es un caballo amarillo, hermanos, pero la traducción dice que era un color cloros. Es el lenguaje en griego, es la transliteración del griego. Y cloros es un color ceniciento, amarilloso, verdoso, putrefacto, que significa muerte. Y en este periodo de muerte se le dice al jinete, se le entrega la muerte y el Hades. Pero oh, qué gran bendición, porque ¿quién es el que tiene las llaves del Hades? Nuestro Señor Dios. Y a pesar de que en la época del jinete del caballo negro, ¿sí?, haya hambre, ¿sí?, también el capítulo 6 habla de que se le dice a los jinetes, no toques el aceite ni el vino. Es decir, aunque haya muerte, aunque haya persecución, aunque haya maldad, aunque prolifere la doctrina del error, siempre está a nuestro alcance el poder del Espíritu Santo y el poder de la cruz. El poder del Espíritu Santo. No dañes el aceite,
la cruz de Jesucristo y su muerte redentora, no dañes el aceite, ni tampoco el vino. En este caballo, hermanos, estamos en el siglo XVI, es la iglesia de Tiatira. Lo que está pasando allí es hambre, pestilencia, muerte, y se da la muerte espiritual porque se sigue sustituyendo la verdad por el error. Datos históricos, hermanos. ¿Por qué declarar un día de muertos? Si la Biblia dice que los muertos nada saben, porque su mente es puesta en el olvido. Se inicia la Santa Inquisición, un periodo sangriento que se da con mucho poder, sobre todo en España y en otras partes de Europa. Inicia la venta de indulgencias. ¿Creemos en las indulgencias, hermanos? Se instituye la confesión ante hombres. ¿Debo confesar yo algo a algún hombre? Se prohíbe la lectura de la Biblia, por lo tanto es la tradición la que predomina. Muerte espiritual. Llega entonces el quinto sello. Y en el quinto sello se da una declaración muy especial. Y se dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Mis hermanos, había muerte espiritual y había muerte física. Hay algunos museos que son los museos del terror. Y tú los puedes ver en Europa, hay muchos. Aquí en México los han puesto con cierto dejo de orgullo. Yo nunca he entendido el orgullo al presentar estas máquinas terribles con las cuales torturaban a muchos creyentes cristianos. Y hace un momento te hablaba también de los valdenses. Mis hermanos los rodeaban en las peñas de allá cercanas a Italia y les preguntaban sobre su fe. Y ellos levantaban con orgullo su fe y no estaban dispuestos a cambiar su conciencia, porque el asunto de esto es la conciencia, hermanos. Es como Jezabel en su época. Ni creas que Jezabel quería matar al pueblo. Jezabel quería cambiar la conciencia del pueblo. Para ella hubiese sido sencillo ordenarle a un grupo de soldados, vayan y acaben con el pueblo de Israel. Pero no lo hacía, porque era inspirada en su corazón por Satanás. Y Satanás lo que necesita son adoradores para él. Era una lucha de conciencias. Y estaban los despeñaderos y los acorralaban hasta que eran despeñados, defendiendo la verdad. ¿Qué piensas tú, hermano, de la verdad? ¿Nos hemos acostumbrado a poseer la verdad? ¿Qué haces respecto a eso? Tengo la verdad, pero mi vida sigue siendo la misma. Estoy cercano a la verdad y sé que allí está la verdad y busco la verdad, pero mi forma de actuar no refleja la verdad. Y vienen predicaciones, una tras otra, vienen lecciones y la iglesia no despierta. Una vez alguien me preguntaba, ¿por qué crees tú que no hay persecución? La respuesta la dice la sierva del Señor y me encanta esa cita. Dice, en el momento que inyectes en la iglesia de Dios el espíritu de la iglesia primitiva, en ese momento se despertará el espíritu de la persecución. ¿Qué persecución va a haber ahorita? En una iglesia cómoda no hay persecución. En una iglesia que teme hablar la verdad o teme ir en contra de la corriente o siempre se va por lo que es políticamente correcto y se olvida de la verdad, allí no hay persecución. Por esa razón, después de la iglesia de Éfeso predicar con poder, vino persecución.
Y cuando eso ocurra en el futuro, mis hermanos, una iglesia que refleje a Dios, una iglesia que exalte los principios bíblicos, aunque se desplomen los cielos, en ese momento se alzará de nuevo el espíritu de persecución. Hermanos, el tiempo se ha terminado y no he terminado el tema. Vamos a ver cuándo me permiten presentar el resto del mensaje, aquí los ancianos. Pero yo el día de hoy te quiero hacer reflexionar en lo siguiente. La historia del pueblo de Dios es una historia hermosa. Y precisamente donde desemboca esto es cuestionándonos quiénes son esos que van a estar firmes y van a contestar esa interrogante que está en el capítulo 6 hacia el final. ¿Quiénes son aquellos que podrán estar firmes de ese día grande del Señor? Y yo te adelanto, hermanos, aquellos que van a estar firmes son los que van a estar vivos, pero que no solamente van a estar vivos, sino que van a estar fieles a la verdad de Dios. Quiero invitarte a ponerte de pie. Ponte de pie, por favor, y quiero orar contigo. Vamos a orar, hermanos. Bondadoso Padre Celestial que estás en el cielo, quiero agradecerte por tus cuidados, por tus bendiciones. Y también quiero agradecerte, Señor, porque tú te revelaste a Juan estas verdades hermosas y hoy nos las revelas a nosotros. Te pido perdón, Señor, si en algún momento hemos sido descuidados en el estudio de tu palabra. Te pido perdón también, Señor, si en algún momento hemos sido indiferentes a la verdad. Pero mi Dios, también sé que tú eres bueno y tu misericordia es tan grande, Señor, que nos sigues llamando y sigues diciendo a nuestras conciencias que tú le has dicho a los vientos de tempestad, no toquen el vino y no toquen el aceite. Ayúdanos a aferrarnos a esa gran esperanza y a esa gran verdad. Saber que está a nuestro alcance el Espíritu Santo para que nos constriña en toda obra y saber que tenemos también a nuestro alcance el beneficio de ese gran milagro que ocurrió en la cruz. Mi Dios, también este día, tú sabes que entre los que estamos aquí hay una persona que en especial te quiere decir gracias por tus cuidados. Y me refiero a nuestro hermano Horacio. Tú le conoces. Tú sabes todo lo que él ha pasado. Por alguna razón, y sabemos que es el Espíritu Santo, tú lo has traído aquí. Mi Dios, toca su corazón. Pero además de eso, hazle sentir que tú le estás abrazando en este momento y que tus cuidados tanto los merecemos todos los que estamos aquí, pero él también lo merece. Gracias por ese milagro redentor y esa dignidad meritoria que tú has proporcionado a través de la cruz. Quédate con nosotros, mi Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestro hermano Horacio. Acompáñale, cuídale y redarguye su corazón. Todo esto te lo imploramos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.